Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Enrico Figueroa les saluda. Hoy vamos a hablar sobre las aplicaciones de los casos de factorización, específicamente del factor común monomio, el primer caso de factorización. ¿Por qué quiero compartir con ustedes esta temática? Porque como docente, siempre mis estudiantes me han preguntado, ¿y dónde aplico esto? ¿Para qué sirve esto? No necesariamente en factorización, sino que en casi todos los casos, en todos los temas de matemáticas. Y es importante saber, es importante conocer que las matemáticas y sus procedimientos, sus fórmulas, sus problemas permiten, pues no solo aprobar una asignatura en la escuela, colegio, universidad, un posgrado. Las matemáticas permiten resolver problemas de la profesión, problemas del trabajo, problemas cotidianos. Entonces, las matemáticas forman parte de nuestra vida. Las aplicamos a diarios. Entonces, yo siempre me encuentro con esto. Me preguntan, profesor, ingeniero Cox, ¿dónde aplico esto? ¿Para qué sirve esto? Y siempre tengo que tener, pues, una respuesta lógica, una respuesta objetiva para responder a estas interrogantes. Entonces, aplicación de los casos de factorización, en este caso el factor común monomio, lo aplicamos para, dentro de uno de los casos que podemos aplicar el factor común monomio, es para calcular el área de un rectángulo. En este caso, tenemos aquí un rectángulo que tiene por este lado un valor X y por este lado tiene el mismo valor de X, pero 5. Entonces, el problema dice aquí, calcular el área del rectángulo. Entonces, aquí es importante recordar a qué es igual el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es igual al producto de la base por quién, por la altura h, por la altura a, al producto de la base por la altura a, al producto de la base por la altura h. Eso no es importante con qué letra escribimos la base y con qué letra escribimos la altura. Lo importante es saber que el área de un rectángulo es igual al producto de los dos, del que está en el horizontal con lo que está en el vertical, base por altura, indistintamente de cuánto vale cada uno, o con qué se esté representado cada lado. Entonces, el área sería igual a la base, que es X más 5, por la altura, que es X. Y esta X, para facilitar los cálculos, en lugar de colocarla allí, pues la puedo colocar acá. Bueno, la voy a mantener allí y en el siguiente caso la voy a escribir aquí. Área es igual, primero coloco la X, X más 5. Así de esta manera. Entonces, base por altura o altura por base, tener en cuenta que el orden de los factores no altera el resultado, eso lo sabemos desde la escuela, ¿cierto? Entonces, ¿a qué sería igual el área? El área sería igual a multiplicar, en este caso, X por X. ¿Cuánto es X por X? X por X es X elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado. Perfecto. Y luego multiplicamos X por 5. X por 5. ¿Y cuánto es X por 5? X por 5 más por más. ¿Sí? Más que está aquí por este más que está aquí es más. X por 5 sería 5X. Entonces, el área de este rectángulo es igual a X al cuadrado más 5X. El área de este rectángulo, que tiene X más 5 de base y X de alto, es igual a X al cuadrado más 5X. Entonces, puedo escribir esto aquí, indicando que aquí dentro esta área es 5X, área es igual a X al cuadrado más 5X. A ver, aquí voy a dejar esto escrito. Aquí está. A ver, colocarle un poquito de mayor tamaño para que lo podamos visualizar de mejor manera. Y un color negro aquí. Perfecto. Ahí tenemos. Esa es el área que acabamos de calcular. X cuadrado más 5X. Perfecto. Entonces, de esta manera estamos haciendo una aplicación de los casos de factorización. Hemos encontrado esta área. Veamos en un segundo ejemplo. Veamos qué sucede. Por el contrario, ahora no conocemos los lados, no conocemos. Estoy haciendo un segundo ejercicio. Voy a borrar todo esto. No necesito.
Y voy a plantear otro problema. Aquí, bien con esto, vamos a ver. Voy en este caso a tener que esta es el área que ya lo traigo del ejercicio anterior, ¿sí? ¿Sí? Dada el área del rectángulo, dada el área del rectángulo, el área del rectángulo, a ver, determinar sus lados. Perfecto. Entonces, en este caso, conocemos el área del rectángulo y vamos a determinar estos lados. Ya sabemos cuánto es, ¿cierto? Porque en el caso anterior teníamos los lados x más 5 y teníamos x y llegamos al área. Ahora, en este ejercicio tenemos el área y nos pide calcular los lados. ¿Cuánto vale esto? X más 5. ¿Y cuánto vale esto? Esto vale x. Pero tenemos que demostrarlo, ¿cierto? Tengo que demostrarlo, porque el problema puede ser enfocado desde distinta óptica. A ver, ¿a qué es igual en este caso? ¿A qué sería igual este x al cuadrado más 5x? Esta es el área. Esta es el área. Y es una expresión algebraica la que tenemos aquí. Esta es el área. Esto es una expresión algebraica. Le daré mayor tamaño. Entonces, a partir de esto, que es el área, vamos a determinar los lados. Me doy cuenta de que esta expresión algebraica corresponde a un factor como un monomio, tal como ya lo había indicado. Entonces, ¿cómo se factora un factor como un monomio? Se factora sacando el factor común, abriendo paréntesis, dividiendo x cuadrado para x, nos quedaría x. Signo que viene más 5x para x, el resultado es 5. Entonces, estos son los factores, estos son los dos factores en los cuales se ha descompuesto esta expresión algebraica. Por lo tanto, estos dos son dos números, son los dos factores, y por ende, ojo con lo que voy a decir aquí, pues por supuesto, ¿qué significa esto? ¿Qué significa x y x más 5? Significa que un lado vale x y el otro vale el mismo valor de x, pero sumado 5, ¿cierto? Vale el mismo valor de x, pero sumado 5. Entonces, ¿cuál será el que tiene sumado 5? Será el lado más grande. Y el lado más grande, pues en este caso, el lado más grande es la base. Y el lado más pequeño, entonces en este caso sería la altura x. Entonces, ¿se da cuenta usted cómo se aplican los casos de factorización en la resolución de problemas? En este caso, en resolver áreas. Vamos a otro caso. A partir de este primer ejemplo, yo he sacado, tuve el primer ejemplo donde conocía los lados y calculé el área. En el segundo caso, conocía el área y calculé ahora los lados. Vemos aquí de qué manera voy a enfocar este problema. Veamos, lo voy a enfocar de la siguiente forma. Lo voy a enfocar de la siguiente manera. Voy a retirar todo esto y esto también le voy a borrar. Correcto. Borro esto. Voy a enfocar relativo con los problemas, con los casos de factorización, pero voy a enfocar el problema de la siguiente manera. Calcular el área de un rectángulo. Calcular el área de un rectángulo. A ver. Sabiendo que uno de sus lados, sabiendo que la base, bueno, para ser más específico, sabiendo que la base es mayor, en 5 unidades. Perfecto. Ahí tenemos el problema. Vamos a calcular el área de un rectángulo sabiendo que la base es mayor en 5 unidades. A ver. Entonces significa que si la base es mayor en 5 unidades, entonces significa que este lado cuyo valor no conozco, este valor es x. Este valor, ¿cuál es? Es x. No conozco cuánto es, por lo tanto, este valor de la altura es x. ¿Y cuánto vale la base? La base valdrá lo mismo, estamos ya resolviendo,
La base vale lo mismo que la altura, pero ¿qué más? Es mayor que 5 o le excede en 5, como quiera, como esté expresado, ¿cierto? Calcular el área de un rectángulo, vamos a calcular el área de un rectángulo, sabiendo que la base es mayor en 5 unidades, entonces la altura es X y la base es ese mismo valor, pero sumándole 5. Es como si dijera la base es menor en 5 unidades, en ese caso sería X menos 5, ¿cierto? Si dijera la base es el doble de la altura, sería 2X. Bien, entonces, calcular el área de un rectángulo sabiendo que la base es mayor en 5 unidades. En este caso ya tenemos los lados. ¿Y cómo calculamos el área? Ya sabemos que área es igual a la base, ¿por quién? Por la altura H o por la altura A, como usted quiera escribir. Entonces, en este caso, voy a dar un mayor tamaño a estas letras. Perfecto. Si área es lo que vamos a calcular y área es igual a base por altura, entonces área es igual a la base que sería X más 5, a la base que sería X más 5 ¿por quién? Por la altura, que en este caso es X. Ordeno para poder multiplicar de una mejor manera, sería en este caso X que multiplica a quién, a X más 5. Entonces área es igual a X por X, vamos a multiplicar X por X. ¿Cuánto es X por X? X por X es X elevado al cuadrado. Entonces aquí escribo X elevado al cuadrado. Perfecto. Luego X por 5. ¿Cuánto es X por 5? Más por más es más. Y X por 5 es ¿cuánto? X por 5 es, esta X por este 5 es 5X. Perfecto. Entonces, esta es el área. Hemos determinado de esta manera el área que queda expresado en esta estructura algebraica. El área de este rectángulo es igual a X al cuadrado más 5X. Puedo copiar esto y escribirlo aquí, porque lo que me está pidiendo el problema es calcular el área y estoy resolviéndolo pues indicando que el área es ese valor que está aquí, ¿cierto? X al cuadrado más 5X. Entonces, de esta manera quiero que ustedes se den cuenta, que ustedes analicen, que miren que a partir de este problema, en donde conozco los lados, calculo el área. Acá, donde conozco el área, puedo determinar los lados aplicando factorización. Acá, pues también hago un producto y esto, de esta manera obtengo esta área. ¿Y qué influyó en todo esto? Los casos de factorización. Como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos conocimientos en matemáticas. Espero sea pues de utilidad en sus actividades académicas. Cuídense bastante.